Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé, creo que para ustedes es un gusto estar acá. Tenemos que hablar del análisis secuencial segmentario, eso me invitó Alejandro, pero como uno nos enseña en realidad el diagnóstico, es muy importante primero decir las características más importantes del corazón normal. Y bueno, lo primero es que el corazón no es el corazón de San Valentino, ¿no? No es así que uno tenga todas allá las estructuras vasculares arriba, así como lo vemos acá. En realidad, el eje largo del corazón está en ángulo con el eje largo del cuerpo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una silueta cardíaca de esta manera. Las cámaras derechas están por delante de las cámaras izquierdas y la aurícula izquierda es la cámara más posterior. La válvula aórtica tiene una localización central en el corazón y eso determina muchas cosas. Determina, por ejemplo, que estando acá, bien en el centro, la unión auriculoventricular tiene la figura del 8, como lo ven acá. Esta es la cruz del corazón. La aorta viene enclavada, acá la arteria pulmonar, con su válvula que está adelante y más arriba, el tricúspide y la mitral. La aurícula normal, cada aurícula tiene 4 componentes: el componente venoso, el septal, el vestibular y el apendicular, pero lo más característico de las aurículas, lo que no varía y sirve para determinar qué es derecha o izquierda, es la morfología del apéndice auricular y las características de la unión con los componentes venoso y vestibular. Es así que la aurícula derecha, que tiene vean ustedes, un apéndice triangular de base ancho con borde rojo, que en la parte interna tiene la cresta terminal, de donde salen los músculos pequeños, y en la parte externa el surco terminal. Recibe el retorno venoso de vena sistémica, cava superior e inferior, recibe el retorno venoso cardíaco, tiene esos músculos pequeños que son, vean ustedes, perpendiculares a la cresta y que se extienden todo alrededor de la unión auriculoventricular. Los músculos pequeños salen en ángulo recto con la cresta, cresta terminal, y bueno, se extienden y salen del apéndice auricular y se dirigen hacia la cruz del corazón, todo alrededor de la unión auriculoventricular derecha. Esto entonces el apéndice auricular derecho, triangular, de base ancha. Este es el surco terminal. Recuerden, adentro tienen la cresta terminal, en la cava superior e inferior, la cresta terminal donde salen los músculos pequeños que se extienden para afuera de la apéndice auricular, y vean ustedes cómo se dirigen hacia la cruz del corazón, ocupando toda la unión auricular. La aurícula izquierda recibe las venas pulmonares, tiene un apéndice tubular de base estrecha. Los músculos pequeños son muy escasos y están limitados al apéndice. Tiene una superficie septal que tiene la barba del foramen oval. Tiene el seno coronario en el piso del ventrículo. Eso es muy importante. Ustedes eso sirven para decir en la ecografía que allí es una aurícula izquierda. Ven el recorrido del seno coronario por el piso. Va por la unión auriculoventricular. Pero, como dije, lo más característico es el apéndice auricular y las características de su unión con el sector vestibular. Acá está el apéndice izquierdo, entonces es digitiforme, con borde cremallera, la unión es estrecha, y cuando uno lo mira del lado de adentro de la aurícula izquierda, ven ustedes como los músculos pequeños son escasos y están limitados al interior del apéndice auricular. Acá tienen la válvula mitral, está la válvula aórtica, los músculos papilares, la válvula aórtica de la mitral, acá. Los ventrículos tienen 3 partes: un sector de entrada que contiene el aparato valvular y su
las válvulas o aparatos de sostén, ese es el sector de entrada ventricular. Las válvulas pertenecen a los ventrículos, eso es otro importante elemento, porque si ustedes reconocen una válvula como derecha en una ecografía, ya saben que el ventrículo es ese, es derecho, porque la válvula pertenece a los ventrículos. Carmen, una cosita. Sí. Lo que ella está tratando de transmitir es que definir cada una de las estructuras del corazón por sí mismas, por sus características anatómicas, para luego, con ese conocimiento, poder visualizar o imaginarse las malposiciones, las maltorsiones, las cardiopatías congénitas. O sea, es una forma distinta, por lo menos a cuando yo tenía la edad de ustedes, que para explicarme lo que era un Canadá B, me empezaron a hacer con las manos unas torsiones ahí, de la formación intrauterina y todo lo demás, que era muy complejo de estudiar. Acá cada estructura se define por sí misma y las conexiones también. Por eso esa afirmación de que la válvula pertenece a tal ventrículo. O sea, y que vale lo contrario. Una vez que nosotros definimos este es el ventrículo derecho, entonces la válvula va a ser la tricúspide. ¿Ah? Por eso, para dar un poco más de lógica a esa... Teníamos que hablar de análisis secuencial segmentario. Nosotros enseñamos el método morfológico, por eso es muy importante saber cuál es la morfología normal, que eso parte de conocer los elementos importantes que define la morfología normal, lo que es una aurícula derecha, lo que es una aurícula izquierda, lo que es un ventrículo derecho, lo que es un ventrículo izquierdo y cómo son los aparatos valvulares y cómo son sus características normales. Lo importante, lo relevante. Así que los ventrículos tienen tres partes: el sector de entrada, que contiene la válvula en su aparato de sostén, un sector apical trabecular. Este sector apical trabecular es el más constante en los corazones malformados. Dijimos que en las aurículas lo más constante son los apéndices auriculares, la morfología, las características de su unión con el resto de la aurícula, ¿verdad? Porque todo lo demás varía. De hecho, ustedes no pueden decir que la aurícula izquierda es porque recibe las venas pulmonares, ¿no? Porque en los casos de retorno venoso pulmonar no llegan a la aurícula izquierda. ¿Ah? Y bueno, y así es que todo lo demás cambia en las cardiopatías congénitas, pero no la morfología del apéndice auricular. Bueno, en los ventrículos lo más constante es la característica del sector trabeculado, el sector apical trabecular, es lo más constante. Y después el tercer componente de los ventrículos, la tercera parte, es el sector de salida. El ventrículo derecho tiene un sector de entrada que tiene el aparato valvular, la válvula tricúspide de su aparato valvular, un sector apical trabecular que es muy característico, que es un trabeculado grueso, y un sector de salida. Este es un corte que van a ver bien, que es del ventrículo derecho, ¿verdad? Vean, esto es muy característico, la válvula tricúspide, la septal, tiene cuerdas tendinosas que lo unen al septo, ¿verdad? Y bueno, ven como, esta es la cresta supraventricular, repliegue del ventrículo infundibulado. Esta es la trabécula septomarginal, que tiene hacia arriba se divide como en horquillas, ¿verdad? Una horquilla entre los dos brazos, anterior y posterior, está el repliegue ventrículo infundibular. Si uno corta ese repliegue, tenemos la raíz aórtica. La trabécula septomarginal, después en su sector inferior, se continúa con la banda moderadora, que es otro elemento morfológico importante para decir que es el ventrículo derecho, porque es una banda muscular que queda libre en la cavidad del ventrículo. Acá tienen una visión más grande de lo que es el ventrículo derecho, con su trabeculado grueso apical, con la valva septal que tiene cuerdas tendinosas que lo unen al septo, la trabécula septomarginal con su brazo anterior y posterior, la cresta supraventricular. Solo se dice eso en los corazones normales, cuando es corazón mal formado no se debe decir cresta supraventricular. Las características acá de la aurícula, acá se ve la aurícula derecha, la cresta terminal, las perspectivas, el foramen oval, los soportes, el seno coronario. El ventrículo izquierdo. Bueno, el ventrículo izquierdo también tiene su sector de entrada, su sector apical y su sector de salida.
En la entrada tiene la válvula mitral y su aparato tendinoso, su soporte valvular. Ahí en forma característica no tiene adherencias al septo, ¿verdad? El sector apical tiene un trabeculado fino, ven ustedes acá como ese trabeculado fino. Y después tiene la salida que tiene una superficie lisa, ¿sí? ¿Qué características? No hay adherencia tendinosa de la válvula mitral con, al septo, y lo otro es característico de la continuidad fibrosa mitro, de la válvula mitral de la aorta, eso característico. Las válvulas ventriculares, cada una tiene su anillo, sus valvas, sus cuerdas tendinosas y sus músculos capilares. La válvula tricúspide no tiene un anillo verdadero, tiene un tejido fibroadiposo, una unión auriculoventricular. Tiene 3 valvas, septal, anterior e inferior. La septal, como ustedes vieron, tiene adherencias tendinosas al septo. Los músculos capilares de la válvula tricúspide son que sostienen el aparato, son medial, que es el de Lancisi, lo veían allí donde la trabécula septomarginal se divide en brazos, allí está el músculo medial. El anterior, que lo van a ver relacionado con la trabécula, con la banda moderadora, y el inferior, que van de 1 a 3 músculos, varía la cantidad. La válvula mitral tiene un anillo incompleto, tiene 2 valvas, la válvula aórtica que ocupa 1/3, que tiene la continuidad con la válvula fibrosa mitroaórtica, y la válvula mural, que son 2/3 de la circunferencia. Es característico del seno sin adherencias al septo. Y los músculos papilares son anterolateral y posteromedial. Las estructuras septales normales, hay que distinguir lo que es septum, interauricular, interventricular, atrioventricular, de lo que es estructura parietal. Eso es muy importante, porque estructura parietal son todas aquellas que ustedes pinchando salen para afuera del corazón, ¿tá? Y septum es lo que realmente divide dos cavidades dentro del corazón. Y bueno, el septum interauricular se limita al foramen oval y su borde, el borde antero-inferior. Vean, porque si ustedes van por los otros bordes, en realidad el borde superior es una imaginación de la pared posterior del corazón, ¿verdad? En realidad, si ustedes abren ahí, es un tejido fibroadiposo, ¿verdad? Se puede separar perfectamente. Es lo que biológicamente le llaman el septum secundum. Nosotros no usamos términos embriológicos. Esta es la valva del foramen oval, que sí es realmente lo que forma el septum, y el borde anterior. Vean que cuando lo vemos, vean acá en el esquema lateral, toda esta parte es el borde superior imaginado, ¿verdad? Esta parte acá es el septo venoso que separa la vena cava inferior del seno coronario. Acá ustedes tienen raíz aórtica. Y acá realmente sí forma parte del septum interauricular. El septum interventricular, hay que saber que el septo de salida solo se observa en los corazones malformados, ¿verdad? El corazón normal no tiene un septo de salida, no hay un lugar que ustedes de la salida del ventrículo derecho pinchen y salgan al ventrículo izquierdo, no hay un septo de salida. Y otro es que por la situación especial de la aorta, que está enclavada entre los dos orificios auriculoventriculares, eso determina que haya una mala eliminación de las válvulas auriculoventriculares, con una implantación más apical de la válvula tricúspide, y eso hace que el septo de entrada del ventrículo derecho se relaciona con la salida del ventrículo. Así que acá ustedes tienen un esquema de la trabécula septomarginal, ven acá, vaso anterior, vaso posterior, acá está el músculo del papilar medial o de Lancisi. Acá ustedes tienen la banda moderadora, el músculo papilar anterior. Este es el septum, esto es el septum interventricular, ¿verdad? El septum interventricular tiene una parte además que es membranosa, ¿verdad? Y acá está el septum atrioventricular, donde se implanta la válvula septal de la tricúspide a nivel del septum membranoso.
divide el septo membranoso en dos partes. Una parte, si te vas a dormir, si cerrar los ojos, es difícil madrugar y trabajar. El septum atrioventricular, vean ustedes, esta parte de la implantación de la válvula septal de la tricúspide, lo que queda más hacia atrás es el septum atrioventricular. Ustedes pinchan acá y salen al ventrículo izquierdo, o sea, atrioventricular, de la aurícula derecha del ventrículo. De acá para abajo de la implantación de la válvula septal de la tricúspide tienen el septum interventricular membranoso. Acá lo ven, ¿verdad? Acá está el septo membranoso. Así que acá ustedes tienen la aorta bien enclavada, como decíamos hoy, entre los dos orificios auriculoventriculares. Eso determina que esta unión atrioventricular tiene la figura del 8. Hay este sector acá que es el septum atrioventricular membranoso, ¿verdad? Esto en realidad es un sándwich atrioventricular, si uno lo diseca. Bueno, este es el corte de 4 cámaras, o de 5 cámaras, como le guste, y para que poder demostrar el septum atrioventricular. Vieron que ustedes que la entrada del ventrículo, se muestra acá dos cosas. La implantación de la válvula septal de la tricúspide, acá a este nivel, el septo membranoso, les decía que hace que divide ese sector membranoso en un sector que es atrioventricular, vean ustedes entre la aurícula derecha y la salida del ventrículo izquierdo, y un sector que es interventricular, lo que queda para abajo. Entonces, es el septum interventricular membranoso. Todo es por la posición enclavada de la aorta al centro. Bueno, acá ustedes ven en el ventrículo el corte de 4 cámaras, el músculo papilar, los músculos papilares del ventrículo izquierdo, vean, este es el anterolateral y este es el posteromedial. Y acá ven en el ventrículo derecho los músculos papilares inferiores, se ven que acá hay dos bien. Este es un corte por transiluminación de lo que veníamos diciendo. Acá este corte ustedes lo vieron como aproximación de 4 cámaras, ¿verdad? Bueno, este es el septo membranoso, esta es la implantación de la tricúspide, acá en este lugar, y cómo queda este septo membranoso dividido en un sector que es atrioventricular y el otro que es interventricular. Este es el foramen oval, transiluminado, allá tienen la vena cava superior y acá la vena cava inferior. Este es el seno coronario. Así que tienen acá el seno coronario, tienen ustedes acá el seno coronario. Estas todas son imágenes que estoy mostrando de la doctora Ianco. Acá tienen la válvula del Eustaquio. Esto que si ustedes tiran queda un tendón, que si bien evidente, esto está disecado, se sacó el endocardio para poder ver bien las estructuras. Acá este es el tendón de Todaro, entonces acá ustedes tienen el triángulo de Koch. Si ustedes que se forma por ejemplo de Todaro, seno coronario, implantación de la tricúspide, en el vértice del triángulo de Koch está el nodo auriculoventricular, el nodo sinusal está a nivel de la cresta terminal, ¿verdad? En la aurícula derecha, en la unión con la vena cava, en el vértice auricular derecho no hay un sistema específico de conducción entre el nódulo auriculoventricular y el nódulo sinusal y el auriculoventricular. Son áreas preferenciales del músculo, nada más, pero no miocardio específico. Aquí sí, es miocardio específico, la penetrante. Bueno, septo fibroso central. Si ustedes está formado por el septo membranoso, el trígono fibroso derecho, el tendón de Todaro se inserta del lado derecho del centro fibroso. Ustedes tienen la aorta y la mitral. Tiene que haber una estructura fibrosa que las una y que no deje que se mueva, porque si no sería terrible, que algo de eso todo moviendo. Esos son los trígonos fibrosos. Hay un trígono fibroso derecho y un trígono fibroso izquierdo. El trígono fibroso derecho se implanta, acá lo ven, al septo membranoso, ¿verdad? Y del lado derecho el tendón de Todaro. Pero el tendón de Todaro se implanta. Entonces tiene trígono fibroso derecho, septo membranoso, tendón de Todaro. Eso forma
el centro fibroso central del corazón. Bueno, recuerdo cómo es la circulación y cómo los territorios que se unían, que es clarísimo. Así que resumiendo las estructuras septales, hay que distinguir entre lo que es una estructura septal y parental, que es importante. Hay que el septum interauricular es la fosa oval y su anillo, el septum interventricular, saber lo que es interventricular muscular y membranoso, y lo que es el centro fibroso central. Entonces, ahora sí pasamos al tema de hoy, que era el análisis secuencial segmental. Los corazones malformados y los corazones malformados, las cámaras pueden estar en una localización anormal. O sea, lo que es la aurícula derecha morfológica puede estar a la izquierda. Y entonces por eso, pero eso uno, en lugar de estar rebuscándose con términos embriológicos, uno puede simplemente decir que la aurícula morfológica derecha o morfológicamente derecha está a la izquierda. ¿Tá? ¿Se entiende? Con eso se soluciona el problema. Uno llama a la cámara morfológica derecha o izquierda y con eso no es necesario decirlo en los corazones normales, pero cuando hay cardiopatías. Y eso resuelve entonces la descripción anatómica, ¿no? Tanto la auricular como la ventricular. Uno enseña el método morfológico, o sea, la embriología es muy importante, pero es una disciplina aparte. No se requiere ser embriólogo o saber embriología del corazón para poder conocer el corazón, el análisis secuencial segmentario y las cardiopatías congénitas. Se puede conocer todas las cardiopatías congénitas y describirlas sin saber la embriología. Eso es un concepto importante, porque si no quedamos atados en la embriología que no sabemos. Por supuesto que es una disciplina muy importante. El método morfológico entonces permite reconocer la morfología evitando las suposiciones embriológicas. Es importante saber entonces la morfología de las diferentes componentes, la forma en que se unen y la relación que tienen entre ellos. Y hay que hacer la fase inicial del análisis secuencial segmentario, entonces es reconocer la morfología de las cámaras cardíacas, lo que es el segmento atrial, el segmento ventricular, el segmento arterial, ver las conexiones auriculoventriculares como son, las conexiones ventrículo-arteriales, y después se describen las malformaciones esenciales. Y después, por supuesto, la localización del corazón y la orientación del lápiz. Esos son los puntos, entonces, del análisis secuencial segmentario. Primer paso, establecer el situs atrial. Y hay 4 posibilidades. Las aurículas pueden estar lo que se llama lateralizadas, o las aurículas pueden ser isoméricas, iguales las dos, ¿verdad? El situs atrial se puede diagnosticar perfectamente en la ecografía transesofágica. Sí, la transesofágica se ve maravillosamente. En la clínica se puede saber por la morfología de los bronquios, y ahí la placa de tórax tiene que ser penetrada para delirios, donde ustedes pueden ver los bronquios, ¿no? En la aurícula lateralizada se puede saber también el situs atrial por la localización de los órganos abdominales y torácicos, ¿no? Y en la ecografía abdominal por la topografía de los vasos, la vena cava inferior y de la aorta, y cómo están relacionados uno con el otro. ¿Dónde están esos vasos y cómo están? Así que entonces podemos tener situs sólidos, situs inversos, isomerismo derecho, isomerismo izquierdo. Son las posibilidades que tenemos. Recordamos que lo que vale es el apéndice auricular y su unión con la aurícula. Las venas pueden faltar, de hecho, retorno venoso pulmonar anodal, ¿no? No van, por ejemplo, en ese caso. El septo frecuentemente está ausente en las cardiopatías congénitas que tienen una aurícula común, entonces falta también. Y el vestíbulo falta en las atresias de las válvulas, en las que son atresias por ausencia de conexión, porque hay atresias también, llamadas atresias clínicamente y funcionalmente atresias, pero son por válvulas imperforadas. Ya vamos a ver. Así que puede ser situs sólidos, aurícula derecha morfológica localizada a derecha, ¿verdad? Y en ese caso existe una correlación estrecha entre el situs atrial y el situs bronquial.
lo más, cuando hay un situs atrial sólitus, hay un situs bronquial sólitus, ¿verdad? Bueno, esta es la posición habitual de los órganos abdominales en esta posición. Pero lo más frecuente es que en estos casos también haya pulmón derecho con 3 lóbulos y un izquierdo con 2 lóbulos. Los lóbulos pueden variar, pero los bronquios son más estrechos, muy raro que fallen. Y así que si ustedes en los casos de situs inversos van a encontrar que la aurícula derecha morfológica está a izquierda en lugar de estar a derecha, y eso pasa con los bronquios. Vean ustedes, el bronquio derecho, acá estamos mirando de atrás, ¿no? El bronquio derecho, esto es una foto también del museo de la doctora Lejo. Como estaba disecado, era bueno usarlo. Vean ustedes, el bronquio derecho es un bronquio corto y horizontal, ¿verdad? Y tiene el bronquio lóbulo superior, es eparterial, o sea que pasa para arriba, por arriba de la arteria que va, la pulmonar que va para el lóbulo inferior. Y el bronquio izquierdo es largo y más vertical. Y el bronquio del lóbulo superior pasa por debajo de la arteria pulmonar que va para el lóbulo inferior. O sea, se dice que acá el bronquio es arterial y acá el bronquio es acá el bronquio es arterial y acá es hiparterial, o sea, que está por abajo. Bueno, y en los isomerismos derechos, que frecuentemente coinciden con la asplenia, ¿verdad? Pero uno no puede definir una cardiopatía por la presencia o ausencia del vaso, o sea que lo importante es decir cómo está el situs atrial. Pero en esos casos, con frecuencia tiene un hígado a la línea media y transversal. Las dos aurículas son de tipo derecho, los dos bronquios son de tipo derecho, y en el isomerismo izquierdo ustedes van a tener las dos aurículas de tipo izquierdo y los dos bronquios de tipo izquierdo. Acá frecuentemente lo que hay es una poliesplénica, uno encuentra en la autopsia múltiple vasos pequeños. Por supuesto que acá, en estos casos, lo importante es diagnosticar el isomerismo derecho, además de la cardiopatía, que siempre tienen cardiopatía, ¿no? El isomerismo derecho generalmente tiene el retorno venoso pulmonar anómalo. Pero acá, muy importante es que estos niños, por la aisplenia, que no sirve para definir la cardiopatía, pero sí que estos niños tienen una inmunodeficiencia que tienen que hacerse la prevención de la septicemia. Acá tenemos entonces un isomerismo derecho. Vean ustedes, los dos bronquios son derechos, cortos, horizontales. Acá viene el retorno del isomerismo derecho, ¿no? Y tiene el retorno venoso pulmonar anómalo intracardíaco, ven acá. Y este es un isomerismo izquierdo, ven, los dos bronquios son de tipo izquierdo, largos, ¿verdad? Y con el bronquio hiparterial. Bueno, entonces decimos, hay que identificar los segmentos, ¿verdad? El segmento atrial, ver cómo es el situs, el segmento ventricular, ¿verdad? Y el segmento arterial. Los ventrículos también, ustedes ya dijimos cómo se identifican, ¿no? El segmento arterial, la aorta es aquel vaso que origina por lo menos una arteria coronaria en la mayoría de las arterias sistémicas. La arteria pulmonar origina las dos o por lo menos una de las ramas pulmonares. El tronco arterial común origina todas las arterias coronarias, sistémicas y pulmonares, y el tronco arterial solitario falta la porción proximal del tronco pulmonar, o sea que hay una ausencia de la arteria pulmonar intrapericardica. El segundo paso, ustedes en el primer paso establecieron el situs atrial, vieron la morfología de las cavidades, ¿no? Y identificaron la morfología de distintos componentes. Y el segundo paso es ver cómo es la unión auriculoventricular. Y acá la unión auriculoventricular puede ser hay que ver el tipo de conexión y el modo de conexión. El tipo de conexión puede ser biventricular o univentricular. Y el modo de conexión auriculoventricular se refiere a la morfología de la válvula. Bueno, entonces, en los casos de conexión biventricular, ¿verdad?
conexión biventricular en casos de aurículas lateralizadas, podemos tener un situs solitus o un situs inversus. Decimos que es concordante cuando la aurícula derecha morfológica se conecta con el ventrículo derecho morfológico, ¿verdad? Acá tenemos un situs solitus, pero acá en los situs inversus tenemos la aurícula derecha del lado izquierdo y el ventrículo derecho del lado izquierdo. También la conexión, ahí vamos a decir situs atrial, situs inversus, conexión auriculoventricular concordante, ¿verdad? Acá también situs solitus, conexión auriculoventricular concordante. O puede ser que la conexión sea discordante, o sea que la aurícula morfológica derecha esté conectada a un ventrículo izquierdo, ¿verdad? Morfológico, ya sea en el marco de un situs solitus o de un situs inverso, ¿verdad? O sea, acá podemos tener un situs inversus con una conexión auriculoventricular y ventricular de tipo discordante. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Por favor, me cortan porque así, si no, como esto va atadito uno a lo otro, todos entendieron. Bueno, todo lo van a tener que leer y repasar. Pero van a tener la dinámica en la cabeza cuando esto que habla de concordante y discordante, cuando vean transposición de grande del brazo, por ejemplo, es imprescindible haber pasado por esto para poder entender las transposiciones. Bueno, entonces las conexiones auriculoventriculares biventriculares en el marco de aurículas isoméricas. Bueno, acá tenemos que las dos aurículas son iguales, ¿verdad? No están lateralizadas, son iguales, son isoméricas. Puede ser que sean las dos derechas o las dos izquierdas. Bueno, acá si las dos son derechas o las dos son izquierdas, obviamente que no se puede hablar de concordante ni de discordante, de perogrullo. Entonces acá hay que incorporar otro concepto, que es el concepto de la topología. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es el ventrículo que morfológicamente es derecho. Ese, ¿verdad? Que en la ecografía, o ustedes todo eso lo pueden, en la ecografía vieron cómo era, ¿no? Tenía aquella valva septal con adherencias tendinosas, ¿verdad? Al septum, ¿no? Cuerdas tendinosas que no unían al septum. Ustedes en la ecografía ven que tiene la banda moderadora, que tiene trabeculado grueso, todo eso se ve. Sí, sí. Bueno, con eso identifican ventrículo derecho y ponen la mano en esa superficie septal. Con el puño en el ápex, el pulgar en la entrada y los otros dedos en la salida. Y eso dice, poniendo así ustedes abrazan la superficie septal del ventrículo derecho. Dicen que si la mano que tienen que usar para abrazar en la mano derecha, dice que tienen topología de mano derecha. Pero si ustedes para abrazar la superficie septal ¿verdad? De ese ventrículo derecho morfológico, necesitan usar la otra mano, la mano izquierda, o sea, que es la que tienen que poner el puño en el ápex, el pulgar en la entrada y los otros dedos en la salida. Si la mano que tienen que usar es la izquierda, dicen topología de mano izquierda. Entonces van a decir que tienen un isomerismo derecho con una conexión biventricular, ¿verdad? Con topología de mano derecha o con topología de mano izquierda. Ahí están diciendo de qué lado está el ventrículo derecho. ¿Se sigue? Esto es lo más difícil, de que la gente agarre y entienda, pues se arman un lío con la topología. ¿Está? Bueno, con eso pasamos a las conexiones univentriculares. Bueno, las conexiones son univentriculares, pueden ser porque haya ausencia de una conexión auriculoventricular o porque haya una doble entrada ventricular, ya sea con una o con dos válvulas, pero una doble entrada, o sea que las dos aurículas se conecten con un solo ventrículo. Vean ustedes todas las posibilidades que tienen con conexión univentricular. Pueden tener cualquier tipo de situs atrial, solitus, inversos, isomerismo izquierdo, isomerismo derecho. Y el tipo de conexión, decíamos que puede ser por ausencia de una conexión auriculoventricular, ya sea la ausencia de la conexión derecha o la ausencia de la conexión izquierda, o por una doble entrada auriculoventricular, o sea que las dos aurículas se conectan con un solo ventrículo. Y ven ustedes acá, esta doble entrada puede ser a un ventrículo único o indeterminado, ventrículo solitario, ¿verdad? Sin cámara reglamentaria, que es lo menos frecuente.
o puede ser una doble entrada a un ventrículo izquierdo dominante, ¿verdad? Que es esta cavidad que ven acá. En estos casos ustedes van a tener una cámara rudimentaria derecha que es anterosuperior. O puede ser una doble entrada hacia una cámara ventricular dominante de morfología derecha, y ahí van a tener una cámara rudimentaria izquierda que en general es póster inferior, localizada póster inferior. ¿Está? Y el modo de conexión. Así que dijimos, pueden ser por ausencia de una conexión. Cuando decimos ausencia es que no hay tejido valvular, hay músculo, ¿verdad? No hay nada de válvula, es ausente la conexión. O puede ser por doble entrada. Bueno, entonces el modo, decíamos, ese es el tipo, entonces, el tipo de conexión, y el modo de conexión es, ahí nos referimos a la morfología de la válvula. Un concepto importante es que solo se habla de válvula tricúspide y mitral en los casos de conexiones biventriculares que tienen las uniones separadas. En los casos de conexión biventricular con una válvula común, ustedes deben hablar de un componente derecho y un componente izquierdo de la válvula común. Y cuando hay una doble entrada ventricular, se debe decir válvula derecha y válvula izquierda, pero no decir tricúspide y mitral. ¿Tá? El tricúspide y mitral solo con las conexiones biventriculares que tienen uniones separadas. Bueno, y ven ustedes, puede ser entonces el modo de conexión, puede ser por una válvula común. Vean ustedes, acá tienen una conexión biventricular, ¿verdad? Que tiene una válvula común. Acá tienen una conexión biventricular que tiene dos válvulas separadas. Acá tienen una conexión biventricular, atenti, pero con una atresia derecha, pero por válvula interferada. O sea que cuando es válvula interferada, ustedes ahí no tienen una conexión univentricular. Ustedes tienen una conexión biventricular, pero a modo de válvula interferada. Clínicamente, ¿va? Funciona como una atresia, pero morfológicamente es una válvula interferada y una conexión biventricular, a modo de válvula interferada. Bueno, después tienen el cabalgamiento, ¿verdad?, de la válvula. Esto se llama válvula derecha. Ven acá una válvula derecha no encajada, que tiene parte de su aparato tendinoso implantado del lado izquierdo, ¿verdad? O sea, que es el modo, ahí tienen que describir el modo de válvula perforada, válvula no encajada. Y bueno, y acá el cabalgamiento de una de las válvulas auriculoventriculares. Es importante saber cuánto cabalga, ¿verdad? Porque si cabalga más del 50%, en lugar de ser una conexión biventricular, va a ser una doble entrada ventricular. Atente, si cabalga más del 50%, ya pasa a ser una doble entrada ventricular. ¿No? Por ejemplo, acá, esta es una tip, pasó, vean ustedes, esa es la ley del 50%, ¿no? La válvula que cabalga, o sea, el anillo que cabalga, en ese grado que cabalga, puede cambiar el tipo de conexión, ¿no? Cuando se desplaza sobre el septum interventricular más del 50%, entonces tenemos acá, como ven acá, una conexión de tipo doble entrada. Y acá tienen conexión biventricular, concordante, discordante, son ambiguas, pero ven que es biventricular. Acá ya pasó al 50%, acá no llegó al 50%. Bueno, y el tercer paso del análisis que se hace sedentario es la unión ventricular-arterial. Y ahí el tipo puede ser concordante, discordante, salida única, salida doble. Es importante describir el origen de los troncos arteriales en la masa ventricular, las relaciones vasculares y las características del infundible. Algo pasó. No sé. Acá se sigue viendo bien. ¿Sí? Sí. No sé. Ah, perfecto. Me parece que es de la proyección, entonces. ¿Cómo? De la proyección.
un terreno. Bueno, así que la unión ventriculoarterial puede ser concordante, discordante, salida única, salida doble. La salida única puede ser que el único vaso que salga de la aorta o en la arteria pulmonar o el tronco, o sea, que sea un tronco arterial común o un tronco arterial solitario. Y la salida doble es cuando más del 50% de las dos válvulas están conectadas al mismo ventrículo. El modo puede ser válvula perforada o válvula imperforada, ¿verdad? Y acá, por supuesto, hay que decir el número de válvulas que tienen, la presencia de estenosis o insuficiencia y el nivel de cabalgamiento. Por supuesto y por definición no hay válvulas ventriculoarteriales encajadas, porque no hay, ¿verdad? No hay cuerdas tendinosas y músculos capilares que se descubren. Acá son solo las hojuelas. Después hay que ver las relaciones vasculares, es importante, que es la posición de las válvulas ventriculoarteriales y la relación espacial de las arterias, que se debe usar izquierda, derecha, anterior, posterior, indicar la válvula aórtica en relación con la arteria pulmonar. Los troncos arteriales pueden estar arteria pulmonar en espiral alrededor de la aorta, o los dos troncos en paralelo, todo eso que describir la posición del arco aórtico y después de qué lado está la aorta descendente. Porque hay algunas cardiopatías que se ven preferentemente con arco aórtico derecho, ¿verdad? Y bueno, y también de qué lado está la aorta descendente. Y también describir la morfología del fluido. Yo les decía hoy que solo se debe usar cresta supraventricular en el corazón humano. Y finalmente, en el análisis secuencial secundario, ustedes van a describir las malformaciones asociadas, si tiene CIB, si tiene CIA, todo ese tipo de cosas. La posición del corazón y la localización en el recuerdo de todas las cosas, que ya repetimos bastante, no vamos a repetir, cada cosa, cómo se definía, ¿no? Cada estructura. Así que, resumiendo el análisis secuencial secundario, reconocer morfología de las cámaras cardíacas, segmento atrial, ventricular y arterial, cómo son las conexiones auriculoventriculares, 4 patrones de disposición auricular, recuerdan, conexiones pueden ser biventriculares o univentriculares, hay que decir el tipo y el modo de conexión, después las conexiones ventriculoarteriales, que pueden ser concordantes, discordantes, salida única, salida doble, el tipo y el modo de conexión, y describir las malformaciones esenciales. Bueno, esto es todo. Este es el manual de cardiopatía congénita, casi todas las imágenes fueron tomadas de este libro. Yo le hice la traducción al manual del curso de morfología de cardiopatía congénita, que es uno de los cursos que se dictan en Londres, en el Brompton, en la universidad para estudiantes de todo el mundo. Yo le hice la traducción que se fue publicado acá en Uruguay como un manual para manejarse con terminologías y entender las cardiopatía de una forma fácil. Eso es todo, no sé si tienen preguntas.